Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Hasta ahí nomás, hermanos. Pablo escribió esas palabras en su carta a los hermanos de Roma, refiriendo a ciertas escrituras que profetizan cuando ya los gentiles adorarán al Señor, hermanos. Empieza ese mensaje mencionando que Cristo quedó sujeto a la ley judaica para cumplir no solo cumplir ella, sino cumplir como está escrito, las promesas hechas a los padres, o sea, el pueblo judío antiguo, hermanos. Cuando después fue hecho posible que los pueblos gentiles se acercaran hacia Dios, hermanos. Y por eso, hermanos, los hermanos gentiles, los que andan en los países gentiles, que se acercaron al Señor, por eso demos gracias y debemos estar agradecidos por causa de esa misericordia, hermanos. Debemos estar muy agradecidos por esto. Aleluya. Hermanos, Dios tenía esta intención, que no solo el pueblo judaico, hermanos, sino todo aquel quien quiere se acercara a Él, hermanos. Y porque Pablo dijo, Dios había pasado por alto la ignorancia de los hombres, ahora manda que todos se arrepienten. Aleluya. Y hermanos, es necesario que entendamos cómo fue que Dios empezó a llamar al pueblo gentil, hermanos, y también qué reacción tiene el hermano cristiano gentil con el judío, hermanos. Miramos, hermanos, como si no saben, hermanos, gentil es alguien que no es de descendencia judía, hermanos, o sea, extranjero. Amén, hermanos. Amén. En la ley judaica, hermanos, había algunas intenciones acerca del extranjero, del gentil, hermanos. Porque miramos que en lo general, si había un extranjero viviendo en medio del pueblo israelita, hermanos, se esperaba que esa persona también siguiera la ley judaica también, hermanos. Por ejemplo, los puntos acerca del día sábado o el holocausto del santuario, hermanos, se esperaba que ellos guardaran eso también. Pero había unos puntos de la ley que llaman la atención porque explícitamente era prohibido la participación del extranjero, hermanos. Por ejemplo, uno de esos puntos es la celebración del Pascua, hermanos, que pueden leer el libro de los Éxodos, cuando fue establecido la Pascua, hermanos, que el extranjero estaban prohibidos de participar en la celebración de la Pascua. Estaban prohibidos. El extranjero que deseaba participar, lo que tenía que hacer era, si era hombre, circuncidarse y luego hacerse ya como uno del pueblo judío, hermanos. Entonces ya no era más extranjero ni gentil, ya era conocido como judío, hermanos. Y miramos, y también el extranjero también era prohibido acercarse al santuario, aunque esta prohibición no era nomás contra el extranjero, sino casi contra todo el pueblo, porque los únicos que eran lícitos acercarse al santuario eran los sacerdotes levitas, hermanos. Y miramos, y así estaba el asunto, hermanos, el Antiguo Testamento acerca de ejecución de la ley mosaica, hermanos. Pero al llegar los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, se empezó a ver que para el judío el acercarse al gentil era algo no muy deseable, hermanos. Porque como Pedro habló, cuando estuvo hablando con Cornelio y los que estaban con él en el libro de los Hechos, capítulo 10, hermanos, él les habló, Cornelio y los que estaban con él eran gentiles, no eran judíos, hermanos. No eran de descendencia judaica. Y entonces, pues él habló y empezó con estas palabras que vosotros sabéis
que para un judío es abominable a juntarse con los gentiles. Los hizo recordar eso, pero el Pedro siguió hablando diciendo, pero el Señor me mostró que no debo hablar a ningún hombre abominable, refiriendo a su visión que tuvo anteriormente. ¿Ustedes recuerdan eso, hermanos? ¿Ustedes recuerdan la visión que tuvo Pedro? Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, pero el comentario que hizo Pedro nos muestra que sí había un prejuicio racial en esos tiempos, hermanos. Porque sí, por ejemplo, sabemos que hubo una discordia entre el pueblo judío y el pueblo samaritano que vivían ahí en esa tierra en el Nuevo Testamento, hermanos. Tanto que usualmente se usaba la palabra samaritano como insulto, porque muchas veces cuando estaba el Señor hablando y los que estaban oyendo que rechazaban la mensaje del Señor, lo insultaban, decía, estás loco, eres samaritano y loco, samaritano y endemoniado. Y así, de términos de esa manera, usaban la palabra, la identificación de samaritano como un insulto y tratando de insultar al Señor, hermanos. Pero también, de otra parte, se vio prejuicio racial de parte de los samaritanos hacia el pueblo judío, hermanos, porque como ustedes recuerdan que y acercándose a Jerusalén para cumplir el trabajo que tenía que hacer el Señor, quiso parar en una aldea samaritana, y ellos negaron poniendo por razón porque usted está yendo hacia Jerusalén. En Jerusalén en esos tiempos iban a estar celebrando el Pascua, hermanos. Iban a estar celebrando el Pascua. En pocas palabras, le negaron pues lugar para quedarse, porque en 100 palabras era judío, hermanos, el Señor. Gloria al Señor. Pues y sabemos eso, hermanos, que había, hermanos, prejuicios raciales en base de necesidad de los pueblos, hermanos. Además, cuando Pedro volvió, después de hablar con Cornelio, después de volver de esa visita, que regresó para atrás a Jerusalén, hermanos, varios hermanos le reclamaron por qué fue a una casa de gentiles. Eso está en capítulo 11, me acuerdo muy bien, de Hechos, hermanos. Le reclamaron, ¿por qué fuiste a casa de gentiles? Van a notar, hermanos, que gentil usualmente no era vista con luz positiva en aquellos años por parte de los judíos. Solo los que sí se hicieron judíos, más o menos sí fueron aceptos generalmente por el pueblo, y varios de ellos, aquellos gentiles que se hicieron judíos, sí llegaron a Jerusalén para adorar, porque miramos eso. Cuando llegaron los griegos, antes de ser crucificado, el Señor habló con unos griegos. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Libro de Juan. Ajá. Habló con unos griegos que llegaron para adorar, dando a entender que eran de raza griega, pero se judaizaron, se hicieron judíos. También el núcleo etíope también estaba yendo hacia Jerusalén para adorar, hermanos. Y tenía un rollo de Isaías con él también, sí, hermanos. Era también otro ejemplo, hermanos. Se nota que, notamos, hermanos, que se ponía un gran esfuerzo para convertir gentiles al judaísmo, hermanos. Cuando Jesús estaba exhortando, les estaba reclamando a los escribas y los fariseos y los intérpretes de la ley en Mateo capítulo 23, Él les decía, vosotros recorréis tierra y mar para hallar un proselito, o sea, un pupilo, un estudiante, para acercarse a la ley, hermanos. Gloria al Señor. Pero, hermanos, cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2, hermanos, a los que ellos hablaron, a los que el pueblo hablaron ese día, pues eran hermanos, eran judíos de diferentes naciones y pueblos, sean de descendencia judía o no, pero los que estaban caminando conforme a la ley, hermanos. Después Felipe fue a Samaria para compartir el evangelio a los samaritanos, pero los samaritanos ya tenían su propia versión del judaísmo, hermanos. Si ustedes no sabían eso, tenían su propia versión del judaísmo. Ustedes recuerdan, hermanos, que el plática que tuvo el Señor con aquella mujer samaritana, que ella dijo, nuestros padres adoran en este monte,
el monte siendo el monte de Gerizim, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, hermanos. Da a entender que tenían su propia versión del judaísmo, hermanos. Por eso van a encontrar hasta hoy en día Torahs samaritanas, hermanos. Van a encontrar, o sea, libros de la ley, pero de samaritano, exactamente. Hasta hoy en día existen eso, hermanos, porque tenían su propia versión del judaísmo. Eso empezó en el Antiguo Testamento, cuando regresaron los judíos del cautiverio, hermanos. Y estaban ahí, cuando regresaron, ya estaban allí los samaritanos, que querían pues participar de la reconstrucción, pero les fue negado, pues, hermanos, y bueno, fue negado pues la participación de la reconstrucción del pueblo de Jerusalén. Y los samaritanos ese pueblo eran pueblos de diferentes partes que trajo a Siria cuando conquistó a Israel, porque lo que hacía el imperio asirio, hermanos, era cuando conquistaba un pueblo, hermanos, llevaba el pueblo nativo de ese lugar, los llevaba cautivos a otra parte, y de otras partes traían otros pueblos, hermanos, para ese lugar donde conquistaron, hermanos. La historia marca eso, que eso es una tendencia que tenía el imperio asirio, hermanos. Y entonces, hermanos, había algunos de los que estaban de los tribus del norte, se quedaron ahí y se mezclaron con los pueblos extranjeros que llegaron allí, y por eso todavía existía aún en los tiempos de Cristo unos elementos del judaísmo, porque muchos de los antepasados de los samaritanos eran judíos, hermanos. Gloria al Señor. Y miramos, hermanos, que miramos que al principio alguien que era extranjero, pero sí se hablaba a personas de descendencia extranjera, pero que tenían conocimiento de la ley mosaica, hermanos. Gloria al Señor. Los primeros gentiles que se habló, sí, que no tenían nada que ver con el judaísmo, hermanos, era pues Cornelio y los que estaban con él, hermanos. Después, cuando empezaron la persecución, unos hermanos entraron en un lugar que se llama Antioquía, donde también hablaron no solamente hablaron los judíos ahí, sino también hablaron a los gentiles, y así fue fundada la iglesia, la congregación de Antioquía, hermanos. Gloria al Señor. Y miramos, y meditando y escudriñando las escrituras, miré esta observación, que aunque varios hermanos de descendencia judía seguían observando cosas de la ley, empero le fue ordenado a los hermanos gentiles, hermanos, que no observaran estas cosas, hermanos. La razón es, miramos que la razón surgió cuando hubo un gran debate de este tema, hermanos, que se puede leer en Hechos 15, hermanos. Hubo un gran debate y se levantó Pedro diciendo: ¿por qué estamos imponiendo una carga sobre ellos cual ni nuestros padres ni nosotros pudiéramos soportar? Hermanos, gloria al Señor. En base a eso, hermanos, en base a esas observaciones, hermanos, y hermanos, no sé qué decirles acerca del judío, pero yo puedo decirles confiadamente que hoy en día una persona que no es de descendencia judía no tiene ningún negocio arrimándose a la ley judaica, hermanos. ¿Oyeron eso? Ok, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Pero notan, hermanos, que cuando escribió Pablo a una congregación, se parece que fue a los hermanos de Gálatas, hermanos, a los Gálatas, él escribió: los que van por la ley de Cristo desligasteis. Hermanos, escribió esta carta a una congregación gentil, Ajá. Si vas por la ley de Cristo desligáis. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Están entendiendo? ¿No hay pregunta? Gloria al Señor. Miramos, aunque antes el gentil, hermanos, no era llamado para acercarse a Dios, hermanos, pero el llamamiento de gentil fue anunciado por el Señor por medio de profecía, hermanos. Empezamos a ver esto cuando Dios le dijo a Abraham que todas las naciones iban a ser benditas por causa de él, hermanos. O sea, lo que era relacionado con Abraham iba a afectar a todo el mundo entero, hermanos.
Y también empezamos a verlo más específicamente, hermanos, cuando Dios habló a Israel por medio de Moisés, cuando él dijo estas palabras en Deuteronomio 32:21, ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, hermanos. Y hermanos, mira mira las palabras aquí, hermanos. Me movieron a celos, alright. El Señor hablando, ok. Entonces yo los moveré a ellos a celos en llamar a otro pueblo que no es pueblo, hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? Eso se empezó a ver también en el Nuevo Testamento, en Hechos 13, hermanos. En Hechos 13, Pablo fue al lugar, Pablo y Bernabé llegaron a un pueblo que se llama Antioquía de Pisidia, hermanos. Hablaron a todos que estaban en la sinagoga, incluyeron varios gentiles que se judaizaron, hermanos. Y escuchando las palabras de Pablo, pues se arrimaron más. Se acercaron algunos como dice las escrituras, varones piadosos, queriendo escuchar lo que tenía, el mensaje que traía Pablo, hermanos. Y entonces las escrituras dan testimonio que la día siguiente, hermanos, toda la ciudad llegaron a oír Pablo. Toda la ciudad, no solo los que estaban en la sinagoga, sino todo el pueblo. Todo el pueblo. Toda la ciudad llegaron para escuchar lo que decía Pablo, hermanos. Y en Antioquía de Pisidia no está en ningún lado, no está en Israel, están en lo que es Turquía Menor hoy en día, Asia Menor, lo que es Turquía hoy en día, hermanos. O sea, era una ciudad casi llena de gentiles, hermanos. Viendo esto, hermanos, los judíos se hicieron celosos de tal punto que empezaron a estorbar a Pablo, hermanos, cumpliendo lo que decía el Señor aquí de Deuteronomio, hermanos. Pero también fue profetizado eso en Salmos. Por ejemplo, en Salmos 22:27 dice así: se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las naciones. También en el Salmos 86:9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Aquí habla, hermanos, la adoración del Señor, no solamente de parte de Israel, sino de parte de todas las naciones del mundo, hermanos. Gloria al Señor. Y lo más interesante es la profecía que habló por medio de Isaías, hermanos, en Isaías 55, versículos 4 al 5. Que el Señor dijo así: he aquí que yo lo di oír testimonio a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te han honrado. Miramos, noten aquí: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. Gloria al Señor. El llamamiento del pueblo gentil, los pueblos gentiles, hermanos. Gloria al Señor. Y van a notar que en muchas de sus escrituras, Pablo usaba mucha escritura del Antiguo Testamento para promover la verdad del Evangelio, mostrando que con los hechos y la verdad cual testifica tienen fundamento en la palabra del Señor, hermanos. Porque usó las escrituras como esas escrituras para testificar y anunciar el llamamiento del pueblo gentil. Usó escrituras para anunciar y dar testimonio de Cristo Jesús, hermanos. Y miramos, esos detalles apuntan a una verdad, que Cristo sí cumplía las promesas hechas a los padres, que como miramos en las profecías y las escrituras, hermanos. ¿Recuerdan el pasaje que leímos al principio, hermanos? ¿Recuerdan el pasaje que leímos al principio? Las promesas hechas a los padres. 15, 8 y 9. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Gloria al Señor. Usaba las escrituras Pablo para anunciar que Cristo sí cumplía esas promesas, o sea, las profecías y las escrituras. Aleluya, gloria al Señor. Van a notar hermanos, que al leer las escrituras, el libro de los Hechos, hermanos, el Evangelio
era compartido primero a los judíos, hermanos, y pues después fue divulgado a los gentiles, hermanos. Y eso era intención de parte del Señor. Porque cuando Jesús mandó, hermanos, en los evangelios, hermanos, cuando Jesús mandó a los apóstoles a predicar, hermanos, les ordenó diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entráis. ¿Notaron eso, hermanos? ¿Notaron que el Señor dio un mandamiento así, hermanos? Gloria al Señor. Y miramos, esto fue confirmado, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando estaba en Antioquía de Pisidia, a mirar la resistencia del parte del pueblo judío allí. El Pablo les dijo: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, hermanos, hubo algo allí, hermanos. Hubo un tropiezo, hermanos. ¿En qué manera, hermanos, hubo ese tropiezo? Vamos a Romanos capítulo 9:30. Gloria al Señor. 9:30, aquí que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en las piedras de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedras de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria al Señor. Aleluya. Miramos aquí esas palabras, un recordatorio que la justificación es por fe, la salvación es por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Gloria al Señor. Aleluya. Y miramos que hermanos, en este pasaje, que el pueblo empezaron porque no iban conforme la fe, iban conforme obras de la ley en vez de la fe. Necesitamos recordar, hermanos, que la ley, hermanos, muchas de las cosas de la ley pues se puede dividir en dos categorías, hermanos. Puntos relacionados con el moral, con el espíritu, hermanos, y puntos cerca a lo que es conforme a los rituales, hermanos. Necesitamos entender, hermanos, lo que es lo ritual, o sea, el sistema del sacerdocio, hermanos, el santuario, hermanos, todas aquellas cosas, todo ese sistema, hermanos, todos los ritos eran símbolos proféticos del ministerio del mismo Señor Cristo Jesús, hermanos, y la obra que iba a hacer, hermanos. Por ejemplo, hermanos, el holocausto que se iba a ofrecer, el cordero que se ofrecía por causa de los pecados, era el símbolo profético del mismo Señor que iba a dar así Él mismo por pecado, en sacrificio para el pecado de todo el mundo, hermanos. Gloria al Señor. Los sacerdotes mismos, que eran intercedores entre el pueblo y Dios, hermanos, eran también símbolos proféticos del mismo Señor, que era intercedor para toda la humanidad, hermanos. Gloria al Señor. Y por Hermanos, gloria al Señor, en libros de los Hechos dan testimonio que cuando estaba diseñando el santuario, el Moisés diseñó conforme a lo que él vio en el cielo. O sea, lo que tenían los rituales, hermanos, eran sombras. No eran la verdadera cosa, eran sombras de lo verdadero, hermanos. Gloria al Señor. Y entonces la intención del Señor era que los rituales se hacían en esperanza de que se iba a cumplir lo verdadero, hermanos, porque lo que hacían eran sombras del verdadero, pero no eran el verdadero, hermanos. Pero, hermanos, como miramos aquí en las escrituras, hermanos, dejaron de caer en la fe y fueron por las obras. Y miramos, por ella estaban, porque nomás iban conforme a las obras, estaban limitados a lo que podían hacer por la ley, hermanos. Y van a notar que en la ley había muy poco lugar para reconciliación del pecador, hermanos. Porque ustedes recuerdan, el que hacía pecado serio, pues sufría pena de muerte, hermanos.
Van a notar eso, hermanos. Yo me acuerdo, les he explicado este ejemplo varias veces porque fue un buen ejemplo que compartió un hermano en un sermón acerca de estos temas, hermanos. Él dijo que la ley en sí es buena porque viene de Dios. Amén. Porque viene de Dios, por eso es buena. Pero no hay mucho lugar para reconciliación del pecador, porque el pecador es alguien que violó la ley, y no había mucho lugar para restauración de la ley, de aquella persona. Y puso ejemplo, porque hay una ley en el tráfico, en el tránsito, que dice no pasa el alto. Ajá. Y si alguien pasa el alto, violó esa ley y va a corte porque le dan el tiquete. Y dice, pues, y si trata de usar la ley, pues se condena más, porque la ley no hay pues mandamiento para ayudar al que ya violó la ley, hermanos. Y así explicó nuestro hermano, si ves ese hermano, se llama Juan Acosta, está allá en el lugar de Deleno. Que Dios le bendiga, hermanos. Hermanos, y miramos, en la ley no había muy poco para reconciliación del pecador, hermanos. Había unos ciertos puntos, hermanos. Por ejemplo, en la ley se permitía a dar el perdón a una persona 3 veces, hermanos. Y ese punto también salió una conversación que tuvo Pedro con Jesús, que cuando Jesús hablaba del perdón, y Pedro le decía, mira, ¿y qué hago qué hago con mi prójimo, que así le perdonaré hasta 7 veces? Ajá. Y el Señor dijo, no, sino 70 por 7 veses. O sea, sin límite, hermano, sin límite. Gloria al Señor, el perdón, porque así es grande el perdón del Señor. Es sin límite el perdón y la gracia del Señor, hermanos, que hemos pecado tantas veces, no solamente tantas veces, sino cosas feas y horrorosas. Pero ¿saben, hermanos? El perdón del Señor es tan grande, hermanos, que Él carga los pecados del mundo y los echa a profundidad del abismo del mar para no recordar más. Así es, tan grande el perdón del Señor. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Y miramos, tropezaron el pueblo porque iban conforme obras de la ley. Ya no seguían la fe, seguían las obras. Al contraste, el gentil que no iba tras la justicia, que inicialmente no iban tras de justicia, llegaron a justicia por fe, porque no tenían ley, y porque no tenían ley, no podían depender de obras de la ley. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso, hermanos? Porque no tenían ley como tuvo el pueblo judaico, no podían depender de obras de la ley, hermanos. Gloria al Señor. Y también, aún así, también el conocimiento de la ley implicaba más responsabilidad. Si usted conoce mucho de las Escrituras, ¿sabes qué? Se va a demandar a usted más responsabilidad de las Escrituras, hermanos. De lo que da testimonio aquí, hermanos. Porque las Escrituras dicen eso. Que el que supo más dar este mensaje, el que supo más se le pedirá. Amén. El que estaba encargado de menos se le pedirá. Gloria al Señor, hermanos. Habló este mensaje en una parábola que habló Cristo Jesús, hermanos. Gloria al Señor. Y van a notar una cosa curiosa, que no es las obras que hace la reconciliación. Hermanos, ¿saben qué? Es la fe que reconcilia el hombre caído con Dios. Es la fe, hermanos. Entonces, hermanos, ¿es culpa de Israel que tropezaron? Y la verdad, hermanos, es no. ¿Por qué? Porque esto era la intención del Señor. Era la intención de Dios que esto pasara. Porque es Dios, hermanos. El Señor puede elegir y levantar y deshacer unos. Porque tiene todos preparados para el propósito que Él dispuso para ellos, hermanos. Porque en Romanos capítulo 9, versículo 20 nos da estas palabras, hermanos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. Gloria al Señor, hermanos. Miramos, por esta autoridad hace el Señor esa selección, hermanos. Por esa autoridad eligió el Señor Isaac sobre Esaú. Jacob sobre Esaú, hermanos. Por esa elección eligió el Señor Isaac en vez de, ¿cómo se llama el otro hijo? Ismael. Gracias, hermana. Por esta autoridad, hermanos, levantó Faraón para deshacer el poder egipcio, para mostrar su gloria, hermanos. Entendamos que la humanidad, que nosotros los seres humanos somos diferentes vasos, unos vasos para honra y otros para deshonra, hermanos. Y el Señor disponga como Él desea, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. En Romanos 9:18 encontramos esta verdad relacionada con este mismo punto, que de manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Endurece, hermanos. Entonces, hermanos, si Dios casó, hermanos, porque realmente las escrituras dan testimonio que cegó el pueblo judaico para que los gentiles tuvieran la oportunidad. Gracias, hermanos. Pero ¿por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué hizo eso? Vamos a Romanos capítulo 11, hermanos. Empezando en el versículo 11, vemos esas palabras. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Gloria al Señor. Hermanos, miramos, en ninguna manera, hermanos, habían tropezado, pero hubo esa transgresión, hermanos. Pero eso fue causado. Miramos, por esa transgresión llegó la oportunidad de los gentiles para cumplir también lo que el Señor habló por medio de Moisés en Deuteronomio, hermanos, provocando al pueblo judaico a celos, hermanos. Y miramos, pone esa pregunta el apóstol, si la transgresión de ellos fue riqueza del mundo, porque por ese tropiezo, nosotros los gentiles que no somos de descendencia judaica, hermanos, pudimos tener, hermanos, oportunidad, hermanos, de esa salvación. Cuánto más la plena restauración, la restauración del pueblo, hermanos. Gloria al Señor. Y eso es algo que vamos a hablar, hermanos. Gloria al Señor. Miramos, necesitamos ver esas cosas, necesitamos ver la situación de esta manera. La fe, hermanos, la fe es como una heredad de parte del Señor, hermanos. Israel es el hijo primogénito. Amén. Es un ejemplo que les estoy poniendo a ustedes. El Israel es el hijo primogénito. Las demás naciones éramos como hijos menores o hijos bastardos que estuvimos sin derecho, hermanos. Pero como miramos, el Señor veló el entendimiento al pueblo judaico para que no llegase la revelación, para que no aceptara esa revelación, sino que la rechazan. Al rechazar la heredad, hermanos, ese dádiva, ese derecho por naturaleza fue a la dirección de los demás hijos. Hermanos, ¿entienden el cuadro, el ejemplo, hermanos? Siendo el hijo primogénito, como el hijo primogénito rehusó la primogenitura. Hermanos, la primogenitura. Se me hace también, ya ahorita que estamos hablando de eso, por eso que ocurrió esa situación en Esaú y Jacob, que Esaú vendió su primogenitura. Símbolo profético de lo que iba a suceder siglos después. Hermanos, siglos después. Gloria al Señor. Aleluya. Porque de una manera Israel sí despreció, porque rechazaron el mismo Señor, hermanos. Pero ¿saben qué? En verdad no eran culpa de ellos, porque era parte de la intención del Señor, hermanos. Gloria al Señor. Y miramos, hermanos, ahí está así ahorita la situación, hermanos. Por causa de ese tropiezo, el pueblo gentil se puede acercarse al Señor, y todavía está Israel cegado. Todavía está Israel, hermanos. Gloria al Señor.
Y miramos, hermanos, Pablo también compartió una parábola en ese mismo capítulo, hermanos. Y yo digo el parábola del olivo, hermanos, que lo leemos de esta manera. Que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, han sido injertadas en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Gloria al Señor. Miramos, hermanos, ese cuadro que pone aquí, hermanos, el apóstol Pablo, la raíz. La raíz es el mismo Cristo, dador de la vida, hermanos. Él dijo en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que Él dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos que están en mí. Que es necesario que permanecéis en mí, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque de otra manera, separados de mí, nada podéis hacer. Se cae el pámpano al piso y se seca, y cuando ya está seca el fruto, que está todo seca y podrida, ¿qué se hace? Se tira. Hermanos, gloria al Señor, hermanos. Miramos, la raíz es el mismo Cristo Jesús, hermanos. Y miramos, hermanos, las ramas naturales, hermanos, pues es pueblo israelita, hermanos. Una pregunta. Sí, quiere decir que nosotros somos como una rama silvestre. Exactamente. Oh, wow. Miramos, la rama silvestre eran pueblos que no conocían del Señor, que inicialmente no fueron llamados por el Señor, hermanos. Y entonces miramos causa de ese tropiezo que impuso el Señor en aquel pueblo, varios fueron desgajadas para que haga lugar, para que otros fueran injertadas. Pueblo que no era pueblo, hermanos, gloria al Señor. Y miramos, es necesario que estemos uno agradecidos, hermanos, y otro, hermanos, tenemos temer. Porque realmente nosotros no tenemos mucho en qué jactar, hermanos. Porque miramos, como dijo aquí, si Dios no perdonó a las ramas naturales, mucho menos los silvestres, hermanos. Gloria al Señor. Gracias, Dios mío. Miramos un aviso contra la jactancia, hermanos. Porque hemos mirado, hermanos, especialmente en estas épocas, hermanos, en estos tiempos. Hemos mirado que se ha puesto muy abajo al pueblo judaico. Miramos, se ha puesto muy abajo aquel pueblo, hermanos. Y debemos entender que tampoco, que el pueblo cristiano gentil debe entender que nosotros tampoco tenemos mucho para jactar tampoco, hermanos. Especialmente contra el judío, hermanos. Porque como otro hermano dijo, si no hubiera un pueblo que guardara el principio, que guardara el principio de este libro no fuera cierto. Hermanos, gloria al Señor, hermanos. Y miramos, y la realidad es que muchos se ensorbecen en ese punto, hermanos. Pero el Señor nos da aviso, hermanos, que si no perdonó a las ramas naturales, mucho menos nosotros los silvestres, hermanos. Y miramos, poderoso es Dios. Su poder, Gracias. Gloria al Señor. Tan grande es el poder de Dios que aún los que son ramas naturales y se van,
Y si Exactamente. otra vez tuvieran fe, Los los vuelve a insertar. Exactamente. Gloria al Señor. Poderoso es, lo poderoso es Dios para volver, para desgajar y volver a injertar. Gloria al Señor. Para volver a injertar lo que Él quitó, hermanos. Aleluya. Dios mío. Gracias, Señor. Gloria a Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Los acebuches. Aleluya. Hermanos, vamos a continuar. Vamos a continuar. Hermanos, vamos a continuar. Sí, amén. Entonces, ¿qué va a pasar con Israel, hermanos? ¿Qué va a pasar? Romanos 11:1 dice así, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo hablando, escribe estas palabras, mirando, Dios no ha desechado a Israel, no ha desechado a ese pueblo. Y pone él mismo como comprobante de esto, hermanos, porque dice, mira, porque yo, el que anuncio la palabra a ustedes, que el Señor me está usando para guiarlos a ustedes a Él, yo soy de Israel, yo soy israelita, yo soy de descendencia de Abraham, yo soy de este tribu, porque si en verdad, hermanos, si en verdad el Señor había desechado a ese pueblo, no hubiera levantado hombres de Dios entre ese pueblo. Ese es el punto que hacía Pablo en este versículo solo, hermanos. Y miramos, hermanos, porque el Señor les veló el entendimiento para que nosotros tuviéramos oportunidad, hermanos, oportunidad y acceso a la salvación, hermanos. Y miramos pues qué va a pasar más después, hermanos. En Romanos 11, empezando desde el 25, hermanos, miramos esas palabras, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y esto será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hermanos, noten ahí, hermanos, noten aquí, hermanos, noten aquí que miramos, Israel está siendo cegado por parte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Porque desde antes de la fundación de la tierra, hermanos, el Señor había elegido quiénes son sus hijos. Antes que fuese formado el universo, ya el Señor estableció, esta persona va a ser mío, esta otra persona va a ser mío, esta persona en aquella época va a ser mío. Gloria al Señor. Y entonces, hermanos, todo está Israel cegado hasta que haya entrado en la plenitud de los que son llamados entre los pueblos gentiles, hermanos. Y miramos, hermanos, por causa de por causa de los gentiles, hermanos, por causa de que se cumpliera esa plenitud, hermanos, el Señor ha demorado el final y la gran tribulación hasta que entrase en la plenitud de los gentiles, hermanos. Porque miramos las escrituras. Si vemos profecías como profecías de Daniel de las 70 semanas, se vio que ya desde cuando hubiera ya llegado el final de las cosas, pero todavía no, porque estamos aquí todavía, hermanos. Pero el Señor ha demorado, el Señor, lo que ha hecho el Señor, hermanos, no necesariamente ha demorado, sino ha dado extensiones de tiempo por gracia, hermanos, por gracia. Se ha argumentado que se paró el reloj de Dios. No ha parado el reloj de Dios. Lo que ha hecho el Señor es agregado más tiempo, agregado por parte de gracia, para que entrase esa plenitud, hermanos. Porque cuando ya cuando ya entró en plenitud de los gentiles, ya va a empezar las cosas van a empezar a suceder. Y entonces el pueblo israelita, ese velo que tenían cegado sobre ellos, se le va a quitar. Y entonces entenderán y mirarán mirarán a aquel que los llamó y los tuvo cegados. Pero entonces mirarán, hermanos, mirarán y entenderán
que el Señor que los habló y los llamó, que los llamó de Egipto y los tiene guardados hasta hoy en día. Hermanos, van a entender, entonces va a empezar la restauración del pueblo israelita, hermanos. Y como miramos, hermanos, en las escrituras que hace momentos atrás, que si la transgresión del Israel, si el tropiezo de Israel fue riqueza del mundo, cuanto más su restauración. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Y otro versículo que deseo compartir con ustedes es aquí en Romanos 11, versículos 30 al 32, hermanos. Ya mero llegamos al final, hermanos, no se preocupen, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Digamos, dice así la palabra del Señor: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcanzan misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Entendieron el cuadro aquí? Está un poco confuso, porque cómo es que Dios hace desobedecer a un pueblo después para tener misericordia de ellos. Mira, así está el cuadro, miramos. Sí es. Los pueblos gentiles empezaron la existencia en desobediencia. Así, desordenado, pues no había ley. No había ley. Pero cuando el pueblo judaico tropezó al rechazar el evangelio, porque el Señor les cegó el entendimiento, eso abrió puerta para que la gentil alcanzara misericordia. A ver, estamos entendiendo eso, hermanos. Pero por causa de esa misericordia impartido al gentil, Israel misma alcanzará misericordia, hermanos. Y resulta al final que todos alcanzaron salvación por medio de la misericordia de Dios. ¿Estamos entendiendo? La desobediencia, un pueblo empezó en desobediencia, otro pueblo no. Otro pueblo tropezó y este otro pueblo, otros pueblos llegaron a la misericordia. Por causa de esa misericordia, este primer pueblo alcanzará misericordia por causa de esa misericordia, por causa de ese tropiezo. Que era la intención del Señor, hermanos. Yo sé, se mira muy complejo el cuadro, pero es la realidad espiritual, hermanos. Y miramos, todos alcanzan salvación por medio de la misericordia, por gracia de parte del Señor, por gracia, hermanos, aleluya. Miramos, empezó todo, hermanos, empezó todo este cuadro con la salvación, viene de los judíos. Y va a terminar con la misericordia para salvación viene de los gentiles. Así va a ser la situación. Porque de Israel salió el Señor Jesús y la fe, hermanos. Y Israel será salvo por causa de la misericordia. Porque mirando que Él tuvo misericordia de los que no eran pueblo, los que eran ramas silvestres. ¿Por qué iba a negarles misericordia a los que sí son pueblo, a los que sí son ramas naturales, hermanos? Esto cumple, hermanos, esto cumple una profecía hablado por el Señor en Malaquías 4, los últimos versículos del Antiguo Testamento, que dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, noten aquí, hermanos, y aquí yo envío el profeta Elías. Ustedes recuerdan las escrituras del Nuevo Testamento, cuando los discípulos preguntaron al Señor: oye, pero maestro, Señor, las escrituras decían que iba a llegar Elías antes que usted. Y él les dijo: de verdad, sí llegó. Y sí cumplió su ministerio. Pero el pueblo hicieron todo lo que hicieron con él. Y en las escrituras dan testimonio que ahí entendieron que era Juan el Bautista. ¿Pero qué era el ministerio del Juan el Bautista, hermanos? Preparar el camino. Amén. Gloria al Señor. Preparar el camino del Señor. Era el ministerio del Juan el Bautista. Estaba preparando el pueblo judaico para este nuevo pacto, esta fe. Hermanos, que por salvación, por gracia y no por obras de la ley. Hermanos,
Estaba preparando, o sea, los padres hacia los hijos, o sea, preparando al pueblo judaico para esta fe, hermanos. Y ahora, y luego más adelante, ahora, pues como miramos así, era volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y también miramos esta expresión, hará y el corazón de los hijos hacia los padres. Está hablando aquí, los hijos de la dispensación de la gracia, mayormente los gentiles, van a ser clave